Eh, con lo que respecta a la otitis, pues ya sabemos, se puede clasificar como otitis media, otitis externa, puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser con derrame o con efusión, puede ser perforada, etcétera, etcétera. Pero también es muy importante pues hacer la diferencia respecto al manejo. Muchas veces se cree que si la membrana timpánica está roja, el paciente tiene otitis media aguda y necesita antibiótico. Esto no es verdad. Igual aquí, según las recomendaciones del Melbourne, pues hay que recordar que los hallazgos son otoscópicos para sospechar del diagnóstico, pero prácticamente el 75% de los niños, 3 de cada 4 a la edad escolar, ya tuvo un episodio de otitis media. ¿Sí? Entonces no es tampoco tan significativo que se presente un dato de otitis cuando no es bacteriana, porque no requiere un tratamiento antibiótico. De hecho, la causa más común de otitis media aguda, sobre todo en esta edad, pico entre los 6 a 18 meses, la literatura ahí varía un poco, el artículo de New England del día de hoy dice de 18 a 24 meses es el pico, independientemente siempre es, o lo más común es que sea por una infección viral de vías respiratorias altas, que procede a dar el diagnóstico de otitis, ¿no? O que procede a dar la causa de otitis. Recordar también, no todas las otitis van a ser de recurrencia por tener varios episodios. Para que se hable de una otitis media aguda recurrente, tenemos que tener al menos 4 episodios y que en el periodo entre esos episodios se descarte que sigan existiendo síntomas. Porque si es una otitis media con derrame o efusión y no se elimina por completo el derrame, puede que sea una recidiva y no que esté recurriendo a la enfermedad o sea una nueva infección. ¿Sí? Entonces que el paciente no se curó del todo y simplemente volvió a empezar la molestia clínica es muy diferente a que tiene los datos de recurrencia. Porque una otitis media aguda recurrente sí es una de las indicaciones para considerar la colocación de los tubos de timpanostomía. ¿Sí? Entonces ahí sí hacer esa diferencia. Típicamente sabemos que al momento de que valoramos la membrana timpánica tiene que ser transparente y tiene que darnos este reflejo brilloso. ¿Sí? Si no tiene el reflejo brilloso, pues ya nos habla un poquito más ahí sí de que hay un problema. Y decíamos que la membrana timpánica esté roja no es otitis media aguda. ¿Sí? Podemos tener una membrana timpánica inyectada en la cual se ve de color rosa o roja, que exista fiebre, pero esto normalmente es por una infección viral de las vías respiratorias altas. ¿Sí? Aquí no hay opacidad de la membrana, vemos que el reflejo luminoso está preservado, no hay derrame, ¿sí? No hay efusión a nivel del oído medio, y de cualquier forma podemos ver el maleolo, ¿sí? Entonces no vamos a dar tratamiento antibiótico cuando se trata de una infección viral de vías respiratorias altas o cuando se trata de una otitis media aguda viral. ¿Sí? También ahí es muy importante hacer la diferencia. Y de hecho la mayoría de las guías nos recomiendan esperar 48 horas. Si a las 72 horas, es decir, en el tercer día, las molestias persisten o empeoran, ya valoramos a iniciar el tratamiento antibiótico. Pero lo más común es que tenga una duración de 3 días, sí puede llegar a extenderse hasta 7 días, pero normalmente ya dijimos es secundario a un proceso viral. ¿No? Y aquí pues sí es muy diferente cuando vemos que la membrana está abultada, cuando hay una pérdida del reflejo luminoso que nosotros tendríamos que ver, o cuando simple y sencillamente vemos que ya existe el derrame. ¿Sí? En el caso del derrame también se le llama como glue ear o el oído de este pegamento y ya puede llegar a dar complicaciones como perforarse y es cuando el paciente presentaría la otorrea, sobre todo de características purulentas. Entonces ya pues esto sí es una complicación que requiere un abordaje especializado, que puede requerir la colocación de los tubos de timpanostomía también, recordando que nos ayudaría a disminuir la otorrea, que nos ayudaría a administrar el antibiótico de forma tópica y directa, pero también con la complicación, sobre todo en pacientes pediátricos, ya dijimos la otitis es más común entre los 6, 18 o hasta 24 meses, de desarrollar esclerosis de la membrana timpánica con disminución de la agudeza auditiva de conducción. Entonces sí tenemos que tener muy claros estos datos clínicos cuando hagamos la valoración. El manejo, pues decíamos la mayor parte de las veces es autolimitado, no requiere antibiótico, podemos dar la analgesia simple. En caso de que la molestia sea muy importante, podemos adyuvar con analgesia tópica, siempre y cuando no esté perforado. Si está perforada la membrana timpánica, es una contraindicación para utilizar analgesia tópica. ¿Sí? Si no está perforada, pues sí podemos hacer la combinación. Y algo en lo que insisten ahora sí que todas las guías, la de la NICE del Reino Unido, la del Melbourne, la del CDC, la de la ITSA, es que descongestionantes, antihistamínicos y corticoides no sirven de absolutamente nada en la otitis media aguda.
Sí, no van a mejorar el cuadro, no van a disminuir el dolor, no van a modificar la progresión de los síntomas. Entonces lo ideal es evitar estos. ¿Puede ayudar, por ejemplo, a hacer los lavados nasales con solución salina? Sí, pero ya dar específicamente un descongestionante a manera farmacológica no va a servir. Y decíamos, pues el manejo, si no hay datos de alarma, doy analgesia simple por 48 horas. Si veo que a las 48 horas no hubo mejoría o si hay datos de alarma desde el inicio, puedo empezar con el tratamiento antibiótico. Sí, aquí lo ideal es empezar amoxi 30 miligramos kilo dosis cada 12 horas, es decir, 60 miligramos kilo día, 5 días. Misma situación, si hay datos de sospecha para desarrollar una patología con resistencia al antibiótico, es decir, ya utilizó amoxi en el último mes, tiene conjuntivitis purulenta, tiene antecedente de recurrencias, tiene otitis media bilateral, el paciente tiene entre 6 meses y 2 años, que esto es una característica que menciona muy puntual la guía de la Sociedad Italiana, podemos combinar amoxiclavulanato. Sí, aquí serían 22.5 miligramos kilo dosis de amoxicilina, igual cada 12 horas por 5 días. Y ya en el caso de que se desarrolla otorrea crónica, ya sea por la otitis que se perfora o ya sea por la colocación de los tubos de timpanostomía, se puede valorar, decíamos, utilizar un agente antibiótico tópico. Aquí el más recomendado es ciprofloxacino en gotas. Y recordar también, hay pacientes que no van a tolerar la amoxi o la amoxi con clavulanato porque tienen alergia a la penicilina o intolerancia a las penicilinas. Se puede utilizar trimetoprim sulfa, 4 más 20 miligramos kilo cada 12 horas 5 días, siendo la dosis máxima 160 de trimetoprim con 800 del sulfamethoxazol. Sí, una vez que se hace esto, el tratamiento sigue siendo de 5 días. Algo muy importante a considerar en la otitis media aguda son tratamientos cortos. Pocas son las guías que nos hablan de un tratamiento de hasta 10 días. ¿Sí? Aquí más que nada nos recomiendan que sea de 3 a 5 días y decíamos solamente cuando empeora después de 48 horas o no hay mejoría con la analgesia o tiene datos de alarma. ¿No? Ya dijimos que sea bilateral, que tenga menos de 2 años, que haya usado antibióticos previamente, que ya tenga la colocación de los tubos de timpanostomía o que tenga antecedente ya de infecciones de otitis media bacteriana que no se recuperaba o no mejoraba con la pura amoxicilina. Y así tendríamos que dar manejos modificados o manejos antibióticos. Las guías NICE, que son las de Reino Unido, si bien son del 2018, sacan una actualización en el 2022. No es muy significativa respecto al manejo farmacológico. Simple y sencillamente se menciona esto de los datos de alarma para los pacientes y la valoración de esperar las 48 horas. ¿No? Y decíamos, normalmente dura 3 días, puede prolongarse hasta una semana, pero no es lo típico. Y cuando no hay datos de riesgo, que no hay otorrea, que no hay perforación, que el paciente no tiene menos de 2 años, le decimos a los padres que mejor con paracetamol y ibuprofeno para el dolor, algún tipo de anestésico o analgésico tópico para el dolor si no está la perforación, y considerar el antibiótico solo de respaldo cuando no hay mejoría en estos 3 días. Ya cuando hay datos de riesgo, pues sí podemos considerar el antibiótico tanto de respaldo como de forma inmediata. Sí, entonces vamos a hacer este abordaje así muy sencillo. Si no sea el antibiótico, pues especificarle a los familiares, ¿no? No va a mejorar la sintomatología, no va a quitarse el dolor, no va a mejorar su apetito, al contrario es más probable que le dé náusea y diarrea si le doy el antibiótico. El de respaldo para asegurar un poquito más, pero si en 3 días vemos que no ha mejorado o que mejora y luego vuelve a empeorar, le podemos ya empezar el antibiótico. ¿Sí? Solo cuando están los factores de riesgo tendríamos que hacerlo de forma inmediata. Decíamos que tenga datos de un comórbido severo, que tenga riesgo de complicaciones, que tenga la otitis bilateral, que tenga menos de 2 años. Ahí sí, antibiótico de forma inmediata. Sí, decíamos, lo ideal va a ser paracetamol, dosis de 15 miligramos kilo, o ibuprofeno 10 miligramos kilo, utilizándolo pues precisamente adecuado para el peso y la edad de nuestro paciente. Considerar el anestésico o analgésico tópico cuando no hay perforación de la membrana timpánica y evitar, igual que las otras guías, nos dice descongestionantes antihistamínicos. Aquí no menciona el corticoide, pero sabemos que también es buena idea evitarlo. Recordando lo que acabamos de mencionar, que los antibióticos no van a mejorar los síntomas, que realmente no hay diferencia en las recurrencias o en la perforación utilizando antibióticos, que las complicaciones son raras con o sin antibióticos, sobre todo la mastoiditis, que es una de las más importantes, y que los antibióticos más bien nos van a causar efectos adversos como diarrea, como náuseas. Sí, entonces a menos de que sea un grupo de riesgo, que esta sí es la parte de la actualización del 2022, decíamos otitis bilateral, pues no tiene caso que empecemos con antibiótico terapia.
Aquí algo también que actualizan es porque a partir del 2022 en Reino Unido está disponible la combinación de fenazona con lidocaína. Aquí normalmente preferimos utilizar, o más bien solo tenemos disponible la lidocaína de forma tópica como anestésico a nivel de la membrana timpánica. Si empezamos antibiótico-terapia, ya dijimos va a ser amoxi, menores de un año 125 miligramos 3 veces al día. Aquí no lo ajusta tanto por el peso, aunque sería lo ideal. 1 a 4 años 250 miligramos 3 veces al día, 5 a 17 años 500 miligramos 3 veces al día. Sí, ya dijimos una duración de 5 días. Si no tolera la amoxicilina, ya habíamos comentado, un macrólido puede ser una buena opción, claritromicina por ejemplo, también ajustado al peso del paciente. Y si se trata de una mujer embarazada con alergia a la penicilina, la recomendación es más bien con eritromicina. Sí, es el macrólido que se prefiere en casos del embarazo. Y como decíamos, si hay sospecha de resistencia, que utilizó amoxicilina solo en el último mes, que es bilateral, que ya tuvo varios episodios que no respondieron con pura amoxicilina, pues sí podemos dar la combinación de amoxicilina con clavulanato, igual por 5 a 7 días, para la resolución de la infección cuando sea bacteriana. Y bueno, la tercera guía que vamos a comparar aquí, ya vimos las de Melbourne, ya vimos las de la NICE de Reino Unido, es la de la Sociedad Italiana. Aquí sí, como les comentaba, tiene algunos puntos que difieren con las otras recomendaciones. Por ejemplo, las de la Sociedad Italiana dicen que si el paciente tiene menos de 2 años y más de 6 meses, lo vamos a tratar con antibiótico de forma inmediata. Así que ahí no retrasamos el tratamiento. Fuera de eso, las recomendaciones de antibióticos son las mismas: otorrea, complicaciones intracraneales, recurrencia en menores de 6 meses, que sea bilateral. Y nos ayuda también con la clasificación del dolor por la edad. Aquí nos dice pacientes, por ejemplo, que sean muy jóvenes, prácticamente neonatos, el score de FLAC es el mejor. Ya pacientes en edad preescolar escolar, el score de Womp-Baker. Pacientes a partir de los 8 años podemos utilizar escala numérica, ¿sí?, para la clasificación del dolor, porque evidentemente los primeros grupos pues son en una etapa preverbal, no van a decir cuánto les duele, pero si vemos que están con disminución del apetito, que se están tocando o jalando el pabellón auricular, que está con fiebre, que está con alteraciones en la deambulación, pues sí podemos sospechar un poco más de la otitis. Y tratamiento, comentamos, paracetamol 15 miligramos kilodosis hasta 4 veces al día, o ibuprofeno 10 miligramos kilodosis hasta 3 veces al día. Sí, siendo que en realidad no hay mucha diferencia entre el uso de la antibiótico-terapia cuando es una infección unilateral leve. Más bien sí es importante considerarla, decíamos, cuando tiene menos de 2 años, aquí sería por rango de edad, o cuando es una infección bilateral independientemente de la edad. Sí, sobre todo si es bilateral severa, a cualquiera le vamos a dar el tratamiento antibiótico. También mencionábamos, pues dependiendo de los factores de riesgo, si no tiene otorrea, si no es recurrente, si no hay factores de resistencia, si no ha utilizado la moxi en los últimos 30 días y los síntomas son leves, podemos dar monoterapia. Ya si vemos que hay complicaciones purulentas, que hay conjuntivitis, que hay otorrea, que se trata de una otitis media recurrente, decíamos más de 4 episodios entre los cuales hubo resolución completa de los síntomas, sí vamos a considerar utilizar amoxiclavulanato ya combinados. Recordando también que cuando existen factores de riesgo para resistencia, el tratamiento se puede extender hasta 10 días. Si no hay factores de resistencia, lo dejamos 5 días únicamente. Y como comentábamos, pues está la alternativa de claritromicina, igual 15 miligramos kilo día en pacientes que tengan alergia a las penicilinas.